Hola, en este video prepararemos el data grid de captura de calificaciones. Además, validaremos el control de acceso a las pestañas del Tab Control y también veremos cómo pasar columnas de un data grid a otro. Continuamos con esta segunda parte del formulario de registro de calificaciones. Y como pueden ver, yo agregué algunos botones para poder calcular también en este formulario el promedio y poder imprimir calificaciones, pasos que ya hicimos en videos anteriores. También en esta parte yo solamente había agregado el tutor del alumno que estemos viendo. Sin embargo, también podríamos agregar cualquier otro campo que esté dentro de alumnos, ya sea de la tabla o de los que ya están relacionados. Por ejemplo, también podría yo poner qué usuario fue el que capturó la calificación de este alumno. Y ustedes podrían complementar este formulario de modo que les aparezca la información que a ustedes les pueda servir para su proyecto. Ahora vamos a ver cómo funcionará el otro data grid, que es el que vamos a continuar trabajando, que se encuentra en la pestaña editar. Yo ya agregué 3 botones para poder hacerle modificaciones a este data grid que está conectado directamente a la tabla, pero relacionado a la de alumnos. Si recordamos, fue arrastrado desde alumnos una vez que fue relacionado. Entonces es esta tabla es la que llena este data grid. Entonces vamos a correrlo para explicar un poco cómo funciona este tipo de relación. En esta primera pantalla me servirá únicamente de consulta. Yo puedo ver a este alumno, por ejemplo, y al pasarme a esta parte, yo tendré la posibilidad de editar sus calificaciones, agregarlas o eliminarlas. Y también puedo traerme más campos hacia esta parte que me puedan servir. Entonces, ¿cómo funciona este data grid que está conectado? Si yo quiero agregar un nuevo registro y yo pulso en el renglón que está en blanco, porque le dejamos las opciones de editar, agregar y eliminar, al momento de que yo pulso en el renglón vacío, automáticamente me genera el ID que sigue, aunque como no lo he registrado todavía no me pone el número siguiente, pero sí me dice que este registro ya estará relacionado al alumno. Entonces estos dos campos podríamos quitarlos del data grid ya que son inamovibles y nos tendríamos que centrar en la captura de la fecha, el ID de la materia, la calificación, el ID del profesor y el ID del usuario, que lo mandaremos automáticamente debido a que ya lo tenemos registrado en una variable global de la persona que se logueó en nuestro formulario de login que hicimos en otro video. Y como podemos ver, la columna de materia y de profesor que agregamos después y que no están conectados, bueno, están vacíos porque no son parte de la tabla, pero los pondremos aquí para que sirva de mejor referencia en la captura y no estemos viendo solamente números. Entonces ese es el paso que vamos a hacer ahorita. Cuando el usuario de la consulta se cambie a editar, nos vamos a llevar de este data grid los datos que nos faltan, que sería la materia y el profesor, para que nos quede lleno de entrada antes de empezar a editar o hacerle modificaciones a la tabla. Entonces vamos a hacer esa parte ahorita y voy a ir al código. Voy a crear un procedimiento para traernos los nombres. Yo le pondré, bueno, vamos a poner carga nombres. Primero voy a preguntar si fue seleccionada
la pestaña número 1. Las pestañas empiezan en la índice 0 y el índice 1. Entonces pregunto que si fue seleccionado el tab 1 que dimos de alta en el video anterior. Con esta instrucción, si la selección fue igual a 1, entonces vamos a crear una variable que nos lleve el total de las calificaciones que están en el data grid correspondiente a ese alumno. Vamos a crear la variable total de calificaciones y la inicializaremos en 0. Y le vamos a asignar el total de conteo de renglones del data grid que tenemos de consulta. Esto nos servirá para hacer el recorrido por medio de un ciclo for. Ahora vamos a preguntar si esa consulta no está vacía. De lo contrario, pues bueno, no haremos el for. Usaremos la misma instrucción, pero preguntaremos si es mayor a 0, lo que querrá decir que al menos habrá alguna calificación que pasar o algún dato que pasar al otro data grid. Ya que tenemos las dos preguntas, entonces creamos nuestro ciclo for que nos llevará el renglón que empezará en el 0, mientras que el renglón sea menor que el total de las calificaciones. Incrementamos en 1. Dentro de este for, entonces pondremos las instrucciones a donde calificaciones, que es el segundo data grid, en el renglón que lleve el for, nuestro nombre de calificación, el nombre de la materia, perdón, estará en la columna 2, que es a donde irá a grabarse o a traerse ese dato. Entonces, esto lo vamos a igualar del data grid de calificaciones que no tiene el nombre de las materias. En el renglón que vamos, en la columna 2, va a ser igual al nombre. Esta línea nos va a quedar un poquito larga, pero bueno, la voy a copiar esta parte que se repite y a este data grid le pondré nada más el nombre de la consulta, que es consulta de calificación general. Ahí está. Pero este también irá en el renglón, pero el nombre sí lo tenemos en la celda 1. Voy a copiar esta línea para el nombre del profesor y solamente le cambiaremos los índices. Aquí me falta el punto y coma. Entonces aquí sería la celda 5, que es donde está el nombre del profesor, que les mostré que también estaba en blanco,
y se la va a traer del otro data grid que está en la celda número 3 o en la columna número 3. Este evento o este procedimiento, ¿en qué evento lo vamos a mandar llamar? Bueno, vamos a ir a esta parte dentro de lo que es el tab control. Vamos a ir a la sección esta de eventos donde está el rayo y vamos a buscar el evento que nos dice select index changed. Entonces aquí está, vamos a darle doble clic y desde ese evento mandaremos llamar únicamente entonces el carga nombres que acabamos de desarrollar. Antes de hacer una prueba, debo ir al data grid para hacer la eliminación de las columnas que vimos que ya no se necesitarán para que puedan coincidir estos índices. Entonces, las columnas que les mencioné será el ID y el ID del alumno, que se llenan automáticamente. Entonces las vamos a quitar del grid, ID y el ID del alumno. Dejaremos únicamente estas y así ya coincidirá entonces la columna empezando por la 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una prueba. Voy a seleccionar este alumno y me voy a cambiar al modo de edición de sus calificaciones y podemos ver que ya nos trajo los nombres de las materias y de los profesores correspondientes a sus calificaciones. Bueno, esta parte ya la tenemos completada. Vamos a continuar. Vamos entonces con los botones, pero antes, para garantizar una mejor captura de las calificaciones, vamos a este data grid. Inicialmente lo pondremos no disponible. Vamos a su propiedad enabled y la vamos a poner en falso y únicamente estará disponible hasta que se pulse el botón editar. Estos dos botones también los dejaremos deshabilitados hasta que el botón editar sea pulsado. También iremos a sus propiedades enabled y las pondremos en falso. Para hacer bloqueos y desbloqueos que necesitamos para que esto funcione con mejor control, vamos a crear dos procedimientos. Uno que nos servirá para bloquear y desbloquear objetos que deben o no deben ser accesibles de acuerdo a lo que el usuario esté haciendo. Entonces vamos a hacer el que bloquea los objetos, y a este vamos a inicialmente desbloquear el data grid de calificaciones, que fue el que pusimos ahorita en falso, para que pueda entonces ser modificado. El segundo objeto pues sería el botón de editar, que una vez que se pulsó no pueda volverse a pulsar hasta que se termine la edición, se cancele o se grabe. Y entonces sí, el botón guardar, best save, lo pondremos en verdadero y el botón cancelar también.
¿Qué otra cosa vamos a poner aquí? Que una vez que se están editando las calificaciones, no se pueda el usuario cambiar de pestaña. Entonces también vamos a bloquear esta pestaña para que no sea accesible durante la edición. Entonces esa página o esa pestaña sabemos que se llama TP1, como le pusimos de nombre en el video anterior. Y lo vamos a poner en nulo. Vamos a copiar este procedimiento completo para crear su contraparte, el de desbloqueo. Lo copiamos y le pondremos deblock o desbloqueo. Aquí, ¿qué haremos? Bueno, tendríamos que poner lo inverso. Ponemos en falso el data grid, en verdadero el botón editar y volvemos a poner a falso el de guardar. Y el de cancelar. Y como habilitamos nuevamente nuestra pestaña número 1, cambia un poco la instrucción. La volvemos a poner disponible de este modo. Viene siendo el índice 0 el que le pertenece y lo asignamos nuevamente a TP1. Hacia nuestro tab control. Cerramos. Ahora vamos a mandar llamar estos procedimientos desde los botones. Vamos al botón editar y aquí lo que haremos será mandar llamar el de bloqueo. Y ahora voy a hacer doble clic en el de cancelar para poner la opción inversa. Vamos a probar. Vamos a la pestaña de edición. Están bloqueados ya los botones, también el data grid. Voy a pulsar el botón editar. Se vuelve inaccesible mientras se tenga que guardar o cancelar. Ya tengo acceso al data grid para hacer modificaciones o agregar. Y también ya no tengo visible la pestaña para cambiarme a hacer otra acción. Entonces pulso el botón cancelar y regresará nuevamente a la posición donde estábamos listos para iniciar una nueva edición. Así entonces iremos avanzando paso a paso hasta dejar las validaciones necesarias en este data grid y dejar preparado el botón guardar. Así damos entonces por concluido este segundo video del formulario de calificaciones.